Hola, bienvenidos a Métodos Numéricos. En esta ocasión vamos a abordar un método de interpolación polinomial de Newton, que es por medio de diferencias divididas. Fíjense que cómo está dispuesto o establecido el polinomio, pues está compuesto de las diferencias divididas d sub 0, d sub 1, d sub 2, y estos términos que son conocidos, x menos x sub 0, que sería x menos x sub 0 menos x sub 1, dependiendo de cada una de las diferencias. Si es la diferencia d sub 2, tendría dos factores. Si es la d sub n, tendría n factores. Lo que nosotros tenemos conocido, pues son la tabla de tanto de los valores de x y sus respectivas imágenes. Fíjense, x sub 0 y su respectiva imagen y sub 0 hasta x sub n y su respectiva imagen y sub n. Puede ser escrita como f de x sub 0, estas diferencias divididas. ¿Qué es lo que consiste? Nosotros ya tenemos conocido de cada uno de estos componentes de los polinomios, de cada uno de estos factores que multiplica la diferencia dividida por esta expresión. Tenemos conocidas las expresiones y nos faltaría las diferencias divididas, que es lo que vamos a obtener. Fíjense, la primera diferencia dividida, pues es el d sub 0 es el y sub 0, es esta primera. Esta de aquí se constituye la primera diferencia dividida, que es y sub 0. La segunda diferencia dividida pues viene dada de lo siguiente. Fíjense, hay que la obtenemos de estos dos términos. Se divide en el numerador, fíjense, vamos a dividir el y sub 0 menos el y sub 1. Y sub 0 menos y sub 1 lo podemos poner como la nomenclatura de la función evaluándola. Sería f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre la x sub 1 menos x sub 0. Esta es una diferencia dividida. Fíjense, es una diferencia dividida. Entonces, para continuar, vamos a seguir sacando una diferencia dividida de la parte de estos dos elementos, de los siguientes. O sea, sería f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido para x sub 2 menos x sub 1. Entonces, esto se puede escribir así, como una diferencia dividida. La nomenclatura sería f de x sub 1, x sub 0 y f de x sub 2, x sub 1. Esta es la diferencia dividida número 1. Fíjense. Y finalmente, haciendo una diferencia dividida entre estos dos elementos, obtendríamos la diferencia dividida número 2. Sería esta última. ¿Cómo se la obtiene? Restando, fíjense, restando esta diferencia de aquí, f de x sub 2, x sub 1, menos f de x sub 1, f de x sub 0. Y esto dividido para, entonces nos tendríamos que ir al extremo, x sub 2, miren, si vamos así y seguimos siguiendo el extremo hasta el inicio de las x, sería desde abajo, iríamos al extremo hasta la fila de inicio, que sería x sub 2 menos x sub 0. Fíjense, esta sería la diferencia dividida 2, y esta nomenclatura sería f de x sub 2 menos f de x sub 1 y f de x sub 0. Prácticamente esta sería la nomenclatura de esta diferencia dividida de todo esto. Fíjense que esto de aquí ya obtenemos cada una de estas diferencias divididas y estos valores, tanto este valor d sub 0, este valor d sub 1 y este valor de aquí, que sería el d sub 0, este valor que sería el d sub 1 y este valor que sería el d sub 2, reemplazando
ya los valores, pues obtenemos cada una de sus diferencias y podemos encontrar este polinomio. Vamos a hacer un ejercicio para tener en claro toda esta teoría muy importante, que con un ejemplo, un ejercicio, pues la podemos ya entender más a profundidad. Bueno, entonces vamos a realizar este ejercicio y vamos a empezar pues determinando el grado del polinomio al cual vamos a sacar. Si son 3 elementos, el polinomio va a ser de grado 2, o sea, n-1. Este polinomio de grado 2, por el método de la interpolación polinomial de Newton, utilizando las diferencias divididas, pues fíjense, tendríamos de grado 2, sería hasta la diferencia dividida 2, 0, 1 y 2, o sea, la primera diferencia dividida d sub 0, más d sub 1, x menos x sub 0, y finalmente más d sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Fíjense, este sería la estructura del polinomio. Lo que nos resta determinar son las diferencias divididas. La primera ya la tenemos. Fíjense, la primera diferencia dividida es y sub 0, o sea, sería 4. Ya la tenemos. Siempre es y sub 0 la primera diferencia dividida. Es 4. Más la diferencia dividida 1, que nos restaría por encontrarla, x menos x sub 0, y el x sub 0, recuerden que este es x sub 0, este es x sub 1, este es x sub 2, aquí tenemos a y sub 0, y sub 1 y y sub 2. Entonces esta diferencia dividida 1 que multiplica a x menos x sub 0 sería más 1, y más la diferencia dividida 2, que multiplica a x más 1 por x menos x sub 1, que es prácticamente 0, y quedaría así. Lo que nos restaría para encontrar es la diferencia dividida 1 y diferencia dividida 2. Para encontrar las diferencias divididas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar una diferencia entre las imágenes, las dos primeras imágenes, 1 menos 4, dividido para los valores en las x sub 1 menos x sub 0, que sería 0 menos 1 sería más 1. Prácticamente esta primera diferencia dividida nos quedaría menos 3. Y acá lo mismo, vamos a restar las imágenes y desde la y sub, este es y sub 1 menos y sub 2 menos y sub 1, sería menos 1 dividido para 2 menos 0. Esto pues nos daría menos 2 sobre 2 sería menos 1. Fíjense que nosotros ya tenemos el d sub 0, recuerden, la primera diferencia dividida de sub 0. Esta sería la segunda diferencia dividida, la primera diferencia dividida, o la d sub 1, que sería la segunda diferencia dividida d sub 1. D sub 0 sería la primera diferencia. Ahora vamos a sacar la siguiente utilizando estos dos términos. Fíjense, muy importante. Entonces sería menos 1 menos 3, sería menos 1 más 3, dividido para el denominador, pues vamos a seguir la ruta de estas flechas hasta, fíjense, hasta llegar a la columna de los valores de x. Entonces fíjense, esta ruta es menos 1 y desde abajo sería, seguimos la ruta, sería 2. O sea, 2 menos menos 1 sería 2 más 1. Prácticamente menos 1 más 3 sería igual a 2 y 2 más 1, 3. 2 tercios. Esta sería la diferencia dividida tercera, que es d sub 2. Ya tenemos las tres diferencias divididas, d sub 0, d sub 1 y d sub 2. Ya podemos ponerla en el polinomio. Vamos a ponerla aquí, en este polinomio p sub 2
ya tendríamos la primera, recuerden, la primera diferencia dividida 4, más, en este caso, pues, menos, sería menos 3, 4 menos 3, 4 menos 3 que multiplica a x más 1, y más 2 tercios x más 1 por x. Este sería el polinomio que pasa por los 3 puntos. Podemos verlo en un software. Aquí tenemos la vista de hoja de cálculo. Vamos a ingresar los puntos. Menos 1, 4, 0, 1 y 2, menos 1. Fíjense que nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a señalar y botón derecho, creamos una lista de puntos. Y vamos a ingresar el polinomio. Recuerden, el polinomio es 4 menos 3 por x más 1 y más 2 tercios x más 1 por x. Fíjense, aquí está el polinomio. Y este polinomio atraviesa los 3 puntos y lo hicimos por medio de la interpolación de Newton. Fíjense, también podemos hacerlo en Excel. Es muy importante para ver también el coeficiente de determinación. Fíjense que podemos abrir Excel. Entonces vamos a ubicar tanto las X como sus imágenes. Cada uno de los puntos sería menos 1, 4, 0, 1 y 2, menos 1. Fíjense que podemos señalar estas dos columnas, tanto las X como sus imágenes, y vamos a insertar un gráfico de dispersión. Aquí tenemos este gráfico de dispersión. Vamos a hacer un ajuste de cursos, una regresión lineal. Aquí vamos a señalar el gráfico y en diseño rápido hacemos una regresión lineal. Y aquí en botón derecho, formato de línea de tendencia, vamos a cambiar a polinómica, fíjense, de segundo orden. Vamos a hacer que nos escriba la ecuación. Fíjense que presente la ecuación. Esta sería la ecuación de segundo grado, 0,666 x al cuadrado menos 2.333 más 1. Y también que nos escriba aquí el coeficiente de determinación r cuadrado, que es 1, o sea que es 100% fiel esta aproximación, esta regresión polinomial en este caso, y tiene esta ecuación. Fíjense que esta ecuación también la podemos verificar aquí en opciones, en vista, en cálculo simbólico, y podemos poner la función f. Y esta función f pues nos puede, vamos a ver una aproximación, es 0,672.33. Vamos a verla con más decimales de redondeo. Fíjense, ahí está. Es la misma que obtuvimos en el Excel. Fíjense, la misma situación.